qué es lo revelado y lo oculto en el trabajo del Creador. La Escritura dice, Él te ha dicho, oh hombre, ¿qué es bueno y qué es lo que el Señor te exige sino hacer justicia, amar la voluntad y ser humilde con tu Dios? Aquí este versículo vemos dos cosas que se nos revelan. Número uno, hacer la justicia, donde vemos que Él hace justicia. Número dos, amar la bondad, donde vemos que Él ama la bondad. ¿Cómo sabemos esto? Vemos que Él hace bondades. Él ciertamente debe amarla, o no haría bondades. Y lo que se dice aquí es que está oculto, y lo que está escrito, y sé humilde con tu Dios. Debemos entender el significado de ser humilde. En el sentido literal, se entienda y se interpreta que las dos cosas mencionadas anteriormente, hacer justicia y amar la bondad, deben ocultarse para que nadie vea sus buenas intenciones. Pero, ¿qué significa esto en el trabajo? Se sabe que hay acciones de misbot y la intención de las misbot. En las acciones todos son iguales, no hay diferencia entre un gran justo y una persona ordinaria, ya que se dijo acerca de la práctica de las misbot, no agregues sino quites. No decimos que el justo tiene dos mezuzot, una a la derecha y otra a la izquierda de la puerta. Más bien, la diferencia entre grande y pequeño solo está en la intención. En la intención también debemos hacer dos discernimientos. Primero, dirigir que ahora Él está realizando las misbot del Creador. Número dos, dirigir hacia la razón lo que hace observar las misbot al Creador. Sin embargo, en este aspecto debemos hacer varios discernimientos. Primero, Él está observando las misbot del Creador porque de esta manera las personas a su alrededor lo respetarán, etc. Se desprende que lo obliga a guardar las misbot del Creador son las personas y no el Creador. Es decir, si no hubiera personas a su alrededor, no observaría las misbot del Creador. Y en este discernimiento también debemos discernir si Él está haciendo esto por coerción, es decir, una persona que profana el Shabbat podría trabajar para una persona religiosa. La regla es que si puede obligarlo a no profanar el Shabbat, la regla es que debe forzarlo. Por ejemplo, si no observa el Shabbat, lo despedirá del trabajo. Si no tiene otro lugar para trabajar, ciertamente le promete que no profanará el Shabbat. Resulta que está observando la misbah de su jefe, es decir, que sigue los mandamientos de su empleador y no tiene ninguna conexión con el Creador. Sin embargo, en términos de la ley, vemos que esto también se considera como la observación del misbot. De lo contrario, ¿por qué tendría que obligarlo a observar la misbot?
Resulta que es un trabajo. Resulta que es un trabajador solo por el lado de la coerción. Es como dijimos que Maimónides dijo, en asuntos del cielo, si él no se arrepiente a escondidas, es avergonzado en público. Él es despreciado y maldecido hasta que vuelva al bien. Resulta que la persona observa las misbot porque la mayoría de la gente lo obliga. En cuanto a la razón por la que las personas lo están obligando, debemos discernir, disfruta cuando realiza esta misbot, precepto o no. Cuando la persona realiza la misbot porque es respetada, y así sucesivamente, disfruta observando las misbot. Pero si está observando la Torah y las misbot debido a la coerción, siempre desea salir del exilio. Por lo tanto, no sufre la Torah y la misbot, lo cual es para él como transgredir su propia voluntad y no morirá por la gente que lo obliga a absorber la Torah y las misbot. Por lo tanto, resulta que quien observa debido al respeto de las personas puede observar la Torah y las misbot con mucho gusto. Pero aquel que observa coercitivamente no puede estar alegre. Más bien, él se sienta y espera una oportunidad para escapar en este exilio, ya que no está observando las misbot del Creador porque quiere observar lo que dijo el Creador. Pero debe observarlas porque la gente de afuera lo está persiguiendo y él no quiere sufrir mayores tormentos que los tormentos de observar misbot. Por esta razón, esta manera es peor que la primera. De aquí, hay dos discernimientos en el objetivo de observar la Torah y las misbot. Primero, por temor y por medio de la coerción. Número 2, por amor, cuando se siente feliz, cuando observa la Torah y las misbot. También hay otro discernimiento en la razón que lo hace observar la Torah y las misbot. Este se llama sé humilde. Esto se refiere a las acciones, por lo tanto, todo lo que hace, nadie ve o oye sus buenas obras. Y hace todo en ocultación. En términos de la intención, ciertamente está oculta del ojo de cada ser vivo. Pero en la intención hay dos discernimientos para hacer. Primero, él está observando la Torah y las misbot y no hay nada aquí que sea debido a las personas, ya que nadie sabe acerca de su trabajo. Más bien, la recompensa que el Creador paga por escucharlo es la razón que lo obliga a observar la Torah y las misbot. De esta manera se considera que cree en el Creador y cree en la recompensa y el castigo. Por lo tanto, la recompensa y el castigo es la razón que lo obliga a dedicarse a la Torah y a las misbot. Podemos llamar a esto trabajar en Lishma, en nombre de la Torah, es decir, para el Creador y no para que las personas lo respeten.
Este es ciertamente un trabajo limpio, el cual es completamente para el Creador. Primero, con respecto a las acciones, Él no quiere que nadie vea sus buenas obras, por lo que lo recompensarán por ello. Y número 2, con respecto a la intención, Él no requiere que las personas le paguen nada por este trabajo en las Torah y las Mizvot. Más bien, Él quiere que el Creador pague su recompensa por su trabajo. Sin embargo, esta forma de ser humilde sigue siendo incompleta, aunque es más importante que las dos maneras anteriores, que es cuando las personas lo obligan. La primera es por medio de la coerción y la segunda es por el amor. Aquí, la razón es solo que el Creador lo obliga. Sin embargo, dado a que Él quiere recompensa a cambio de su trabajo, con esto se separa del Creador debido a la disparidad de forma y por esta razón su trabajo aún está incompleto. El trabajo completo significa que Él trabaja en la ocultación. Su intención es que solo el Creador lo obligue a dedicarse a la Torah y las Mizvot, y otras personas no tienen control sobre su trabajo. Al mismo tiempo, Él está trabajando para recibir recompensa, sino solo para el Creador. Esto se considera como querer adherirse al trabajador, al Creador, como en así como Él es misericordioso, tú eres misericordioso. Esto significa que todo su trabajo es con el fin de otorgar y contiene una gran satisfacción del privilegio de servir al Rey. De esto, Él obtiene placer y alegría y no tiene otra necesidad de recibir nada. Por el contrario, cuando observa la Torah y las Mizvot con total sencillez y no puede hacer ninguna intención, se conforma con esto como si pudiera trabajar para el Rey con un servicio importante. Es como si una persona que trabaja para el Rey y su función es ser un trabajador de limpieza, en comparación con uno que es el ministro del Rey y asesora al Rey allí donde el Rey necesita ayuda. Ciertamente hay una gran diferencia con el hombre de la limpieza del Rey, tanto en el salario con el respecto del ministro del Rey. La lección aquí es que ciertamente hay una diferencia entre uno que está sirviendo al Rey cuando ha sido recompensado con los secretos de la Torá, se le revelan y se entretiene con el Rey, y una persona simple que observa la Torá y las Mizvot sin ninguna comprensión ni intelecto de la Torá. Más bien, está feliz por haber tenido el privilegio de observar la Mizvot que le ha dado el Rey. Él disfruta esto más que cualquier placer mundano, ya que los placeres de este mundo le parecen como si estuviera sirviendo al cuerpo.
el cual es de carne y hueso. Pero cuando se dedica con simplicidad total, que es el trabajo más simple como un trabajador de limpieza en la casa del rey, pero dice, a fin de cuentas, ¿a quién quiero agradar? Al rey. Y no quiere servirse a sí mismo, llamado deseo de recibir en beneficio propio, sino que mi intención es que el Creador disfrute de mi trabajo. Resulta que una persona debe recibir placer, ya que sin placer una persona no puede trabajar debido a la naturaleza que el Creador ha creado de acuerdo con el pensamiento de la creación, que es su deseo de hacer el bien a sus creaciones, y que fue impreso en el hombre el deseo y el anhelo de recibir placer. Sin embargo, existen grandes diferencias con respecto a las cosas de las cuales podemos recibir placer. Es decir, el placer se llama luz, y no hay luz sin un cli o vasija. Resulta que el placer que uno desea recibir se coloca en algún cli. Esto significa que hay placeres revestidos de placeres corporales, como la pasión. Sin embargo, en la pasión también hay varios discernimientos que hacer. También en el honor, y uno también puede obtener placer de adquirir conocimiento. Cada persona puede obtener placer de los kelim, que generalmente se llaman pasión, honor y conocimiento. Sin embargo, hay un cuarto grado que sirve al Creador, es servir al Creador. Bala Sulam dijo en la introducción al libro del Zohar que hay 4 grados llamados inanimado, vegetal, animado y hablante. Número 1, inanimado, es llamado pasión. Número 2, vegetal, se llama honor. Número 3, animado, se llama conocimiento. Y número 4, hablante, es llamado trabajo hacia el Creador. De esto se entiende que cada uno debe recibir placer, excepto que hay una diferencia en de qué vestimenta obtiene una persona deleite y placer. En esto debemos distinguir uno de otro. Por esta razón resulta que el comienzo del trabajo del hombre en el camino de la verdad es alcanzar el grado de sé humilde con tu Dios. Pero si su intención es recibir recompensa del Creador por su trabajo, entonces se le considera un receptor y el Creador es el dador. Resulta que no hay debekut con el Creador aquí, sino por el contrario hay una separación porque él está en oposición de forma al Creador. Sin embargo, hay otra cosa que debería estar aquí. Sé humilde con tu Dios. Con significa en debekut, adhesión. Su trabajo debe estar en debekut con su Dios y no en separación. Esto es así porque específicamente cuando trabaja no para recibir recompensa, sino para otorgar por completo, tiene una equivalencia de forma llamada debekut con el Creador. Pero si su intención es recibir recompensa del Creador por su trabajo, entonces se le considera un receptor. Y el Creador es el dador. Resulta que no hay debekut con el Creador
aquí, sino que por el contrario hay separación, porque él está en oposición de la forma del Creador. Con esto entenderemos lo que preguntamos. ¿Cuál es el significado de sé humilde con tu Dios? El significado literal es que aquí está el comienzo del trabajo llamado Lishma. Es como dijo el Rabbi Meir, aquel que aprende de la Torah Lishma en adelante es recompensado con muchas cosas y los secretos de la Torah se le revelan y se vuelve como un manantial en crecida. De esto se desprende que debemos distinguir entre el trabajo del público en general y el trabajo del individuo. El trabajo del público en general se refiere a todo Israel, que aprende la Torah en las acciones, es decir, en la práctica. En otras palabras, en realidad hay 70 naciones en el mundo y hay buenas personas con buenas cualidades. Y hay todo lo contrario, malvados, etc. En otras palabras, en el mundo en general hay muchas personas. Ahí el orden del trabajo es que el acto es lo que importa. No se puede ser minucioso con que la intención sea lishma. En cambio, se les dice, desde lo lishma, llegamos al lishma. Además, su trabajo no necesita estar oculto, sino al contrario, el orden es que cada uno le cuenta a su amigo cuántas buenas obras tiene y cuánto tiempo dedica a la Torá y al trabajo. El beneficio de esto tiene dos maneras. Primero, beneficia a quien lo cuenta, ya que cuando ve que alguien le tiene envidia, lo motiva a trabajar. Es decir, tiene el poder de trabajar para los demás porque cree que su amigo lo respeta por su trabajo. Se entiende que esto le da combustible para el trabajo. La razón es que cualquiera que haga algún esfuerzo debe tener una recompensa a cambio. La recompensa puede ser en dinero o en respeto. Es decir, a veces el acto que realiza hace que la gente lo respete y esto ya es considerado como una retribución, como el dinero. Es decir, algunas personas trabajan por respeto y el respeto pertenece precisamente a donde hay personas que ven sus acciones. Sin embargo, existe una diferencia entre el dinero y el honor desde la perspectiva del dador. Cuando uno trabaja por dinero, no le importa quién le da el dinero. El dador puede ser una persona común, pero si paga un precio más alto que una persona respetable en pago monetario, no es la personalidad del dador quien determina si el trabajo vale la pena, sino la suma de dinero determina el lugar de trabajo. Esto no es así con alguien que trabaja por honor. El dador es precisamente el que determina todo. Si el dador es una persona distinguida, no es tan difícil trabajar por respeto. Sin embargo, y esto depende del nivel al que la persona es considerada por la gente como una persona importante. Por lo tanto, resulta que
es difícil trabajar para el Creador sin recibir recompensa, ya que una persona espera algún pago. No es suficiente que una persona sirva al rey porque le falta la fe en la grandeza del Creador, ya que de lo contrario es natural que el pequeño se anule ante el grande, siempre y cuando el dador sea aceptado por la gente como una gran personalidad. Por esta razón, cuando una persona ya no puede sentir la grandeza del Creador, debe trabajar en lo lishma. Esta es la razón por la cual la persona se involucra en Torah y Mitzvot, para que la gente lo respete. Esto es así solo cuando se encuentra en un entorno que respeta a los trabajadores del Creador. Sin embargo, cuando uno está entre personas seculares, ciertamente trabaja oculto para no recibir desprecio de ellos en lugar de respeto. Por otro lado, cuando una persona ha pasado la etapa del público en general, aunque despierte y quiera salirse del público general, que significa estar esclavizado al público, es decir, lo que el público general determine como el trabajo del Creador, es esto lo que puede observar. Pero lo que no es aceptado por el público general no es la etapa final, pero que tiene un impulso interno de que existe el tema del trabajo que pertenece específicamente a los individuos, donde cada individuo contiene el conjunto. Entonces el asunto del lishma comienza a revelarse. Es como dice Maimónides, hasta que obtengan más conocimiento y adquieran mucha sabiduría, se les revela este secreto poco a poco, hasta que se acostumbren a este asunto con calma, hasta que lo alcancen y lo conozcan y lo sirvan por amor. De todo lo anterior se desprende que existe la totalidad de la acción y la totalidad de la intención. Una vez que una persona observa la acción en completitud, que pertenece al público en general, entonces comienza el trabajo sobre la completitud de la intención. Esto es cuando uno debe tratar de hacer que la causa que lo obliga a observar la Torah y las Mitzvot sea el Creador, ya que él quiere otorgar al Creador, porque la persona cree en la grandeza y la importancia del Creador. Por esta razón, él considera que es un gran privilegio si tiene el éxito en trabajar para el rey. Este trabajo se llama trabajo oculto. Aquí el trabajo se centra principalmente en la intención, que no se revela a nadie. Es decir, ni una sola persona en el mundo puede conocer la razón que obliga a su amigo a trabajar en la Torah y las Mitzvot. Pero en el trabajo del público general llamado Lo Lishma, es el trabajo revelado, el cual es la parte práctica. Esto significa que su plenitud está en la acción. Sin embargo, no se le da trabajo sobre la intención para hacer que la intención sea también completa, es decir, lishma. En cambio, se les enseña a dedicarse a la Torah y a las Mitzvot en lo lishma, como dice Maimónides.
Está escrito en el Zohar: las cosas ocultas que le pertenecen al Señor nuestro Dios son el temor y el amor, que están en la mente y en el corazón. Estas son las Yod Hei. Y las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, es decir, la Torá y la Mizvah, las cuales están en la externalidad del Guf y el Rosh. Este es Vav Hei. El significado del asunto es que nadie sabe si una persona teme al Creador o lo ama, ya que es algo que se revela solo entre él y su Creador. Pero una persona que se dedica a la Torah y a las Mizvot prácticas se revela a todos, ya que aquí el Creador ha hecho que se comprometa abiertamente con la Torah y los ojos la miran y los oídos la escuchan. El Creador también ha creado manos, piernas y un cuerpo para realizar las Mizvot. Se sabe que el nombre Havaya comprende 5 mundos llamados Ak y Avia. La punta del Yod consiste en Ak. Contienen 5 parsufín llamados Galgata, Ab, Sak, Ma y Bon. Estos comprenden 5 Sefiot, Keter, Chogma, Binah, Zerampin y Malhut. Esto significa que todas y cada Bejina, discernimiento, están incluidas en una letra en el nombre Havaya. El Zohar dice acerca del verso: este es mi nombre para siempre y este es mi recuerdo para todas las generaciones. Mi nombre con Yod Hei en hebreo es 365 en gematria, lo que implica a los 365 negativos, mandamientos de no hacer ciertas acciones. Mi recuerdo con Vav Hei en hebreo es 248 en gematria, lo que implica las Mizvot de Aras, mandamientos para realizar acciones. Bala Sulam explicó que los negativos están implicados en Yod Hei, lo que implica Chogma y Binah, y por qué las Mizvot positivas, que ciertamente son cosas con las cuales servir al Creador, están en un grado inferior y están implicadas solo en Vav Hei. Está dicho que en el mundo de Tikkun, corrección, para evitar otra ruptura de las vasijas, ya que la razón del rompimiento fue que había luces grandes en vasijas pequeñas. Por lo tanto, se hizo una corrección donde solo brillarían pequeñas luces llamadas luces de Vak. Y como está prohibido extender las luces de Gar, y Gar se llama Yud Hei, los cuales son Chogma y Binah, pero es, sin embargo, necesario atraer las luces de Vak. Por esta razón, las luces de Vak están implícitas en el nombre Vav Hei. Por lo tanto, las Mizvot de Aras están en Vav Hei, que es Vak. Pero las luces de Gar, que está prohibido extenderlas, se llaman Mizvot de no Aras, lo que significa que está prohibido extenderlas. En consecuencia, podemos explicar el significado de Havaya, que incluye temor y amor, que son Yod Hei, y Torah y Mizvah, que son Vav Hei. Los explicaremos uno a la vez. Número 1. El temor significa que uno debe temer de que se le dé poca satisfacción a su hacedor. Como está escrito en la introducción al libro del Zohar, tanto el primer temor como el segundo no son para su propio beneficio, pero solo por miedo a que disminuya
la satisfacción a su hacedor. El temor es la primera mitzvah, porque es imposible creer verdaderamente con toda la fe que no entrará en herejía antes de haber sido recompensado con temor. Es como está escrito en la introducción del libro del Zohar. Es una ley que el ser creado no puede recibir el mal revelado del Creador, porque es un defecto en la gloria del Creador que el Creador lo perciba como un malhechor. Por lo tanto, cuando uno se siente mal, la negación de la guía del Creador recae sobre él en la misma medida y el operador superior le es oculto. Sin embargo, cuando una persona hace todas sus acciones con el fin de otorgar, en este momento los kelim son aptos para recibir el deleite y el placer. Y luego hay fe en él, porque en este estado la persona alcanza al Creador como el bueno que hace el bien. Es como está escrito en el comentario Hasulam. Por lo tanto, no es de extrañar que aún no seamos merecedores de recibir su completo beneficio. Por esta razón sentimos su guía del bien y del mal. Se extiende que esta es la raíz de la fe por la cual podemos ser recompensados con fe permanente. Número 2. El amor. Como a través del miedo se le recompensa con deleite y placer, en este momento aparece el amor. En el amor debemos discernir entre el amor condicional y el amor incondicional. Como está escrito en la introducción del estudio de las 10 Sefirot. Número 3. Torah. Esto se extiende desde el temor, ya que precisamente a través del miedo podemos obtener el deseo de otorgar. Como dijeron nuestros sabios, la luz en ella lo reforma. Por esta razón, específicamente a través de la Torah, podemos temer y tener miedo de que no sea capaz de dar satisfacción a su hacedor. Es por esto que la Torah es la revelación del temor. Es decir, si realmente está aprendiendo la Torah en el camino de la verdad y no por el conocimiento, y su intención en la Torah es alcanzar el temor. Por esta razón, el orden del trabajo es de abajo hacia arriba. Esta es la razón por la cual la Torah, la cual es la Vav de Havaya, es lo primero, ya que a través de ella más tarde logra el temor. Sin embargo, aquel que aprende la Torah con un objetivo diferente, no para alcanzar el temor del cielo, a esto no se le considera como Torah, sino como conocimiento. Es como dijeron nuestros sabios, si un hombre te dijera, hay sabiduría en las naciones, créelo. Hay Torah en las naciones, no lo creas, ya que la Torah pertenece a aquellos que aprenden para alcanzar el temor al cielo. Número 4. Mitzvah. Esta es la Hei de Havaya y se extiende desde el amor, que es la primera Hei de Havaya. Debido a esto, realizar las mitzvot debería ser con amor y alegría de observar los mandamientos del Rey. Aquí también aprendemos de abajo hacia arriba, es decir,
por una persona que ejerce para observar las misbot y el del rey con amor, mediante un despertar desde abajo que provoca un despertar de lo alto, donde el Creador revela su amor por Israel, como está escrito, nos amaste y nos quisiste. Se ve que a través de la Torah se revela el amor y a través de la misbat se revela el amor. Esto es lo que significa que una persona debe comenzar el orden del trabajo desde abajo hacia arriba. Primero, misbah, que es la última Hei de Havaya. Luego la Torah, que es la Vav de Havaya. Luego amor, que es la primera Hei de Havaya. Y luego miedo, que es la Yod de Havaya. Pero en el orden del otorgamiento que viene desde arriba, el temor aparece primero, luego el amor, luego la persona alcanza la Torah y luego la mitzvah. Sin embargo, en el asunto de la inclusión de las almas en el nombre Havaya, está específicamente en la última Hei. Es como dice el sagrado Ari, que el alma de Adán Harishon es de la interioridad de Biyah, y Biyah surgió de Malhut de Atzilut, llamada última Hei de toda Atzilut. Por esta razón, Malhut se llama la congregación de Israel, ya que incluye dentro de ella todas las almas, y por esta razón el trabajo del hombre le pertenece a Malhut. Es decir, al observar la Torah y las misbot se causa la unificación del Creador y su Shejinah, ya que Malhut es llamada una vasija de recepción para la abundancia superior y al Creador se le llama el dador. Es por esto que no hay unificación aquí llamada equivalencia de forma, pero cuando nos involucramos aquí abajo en los actos del otorgamiento, cada uno causa equivalencia de forma en la raíz de su alma. Y a esto se le llama unificación, como el Creador, quien es el dador. Es como está escrito en el Zohar. La letra Hei es una confirmación de las cosas. El significado es: lleva contigo cosas y regresa al Creador. Ciertamente una persona peca, hace que la Hei se aleje de la Vav, ya que el hijo de Yod Hei es Vav. Comprende Yud Hei Vav y se apartó de la letra Hei. Esa es la razón por la cual el templo fue destruido e Israel fue expulsado de allí y se exilió entre las naciones. Y esta es la razón por la que cualquiera que se arrepiente causa que Hei vuelva a la letra Vav, y la redención depende de esto.